Bueno, ahora sí, una nueva clase. Vamos a ver ahora materiales, ¿ya? El tema de materiales es bastante extenso, no sé eh, qué tiempo nos lleve. Cuando nosotros estamos ya con el modelo importado y demás, lo que nos corresponde es empezar a trabajar materiales. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a los assets y ahí nos damos cuenta que tenemos un montón de materiales ya, bueno, listos para ser descargados, ¿no? Obviamente, otra vez les digo, estos que tienen Pro no los podemos descargar, a no ser de que tengamos la versión de paga, ¿no? Podemos ver los materiales así pequeños. Si venimos por acá, podemos ver los materiales medianos. Y si queremos seguir viendo, pues en el modo grande, ¿no? Podemos ver, si alargamos esto, podemos ver más materiales, que sería el 4. Y voy a ponerlos en pequeños. Y tener, bueno, el control que ustedes necesiten, ¿no? Eh, ya definirán cómo lo van a ver, yo lo suelo dejar en medio y a veces para buscar en pequeño. Después por acá tenemos un cierto orden. Tenemos los recientes y los favoritos, ¿ya? Los recientemente utilizados y los favoritos. A todos los que ustedes le pongan este corazoncito, pues se van a venir acá como favoritos. Para eso, más que basarse en estos materiales, básense en los que una vez que hacen render, les gusta cómo se ven, ¿no? Eso sí, guárdenlos como favoritos. Después, ¿qué más? Tenemos por acá cierto orden, ¿no? Que vamos a comprimir todo esto. Yo estaba descargando materiales un poco antes para que, bueno, sigo descargando para no perder tanto tiempo en la clase. Entonces tenemos materiales cerámicos que están divididos en dos. Ya, aquí se ven todos, creo que ya los he descargado todos. Bueno, este no me interesa mucho, no lo he descargado. Y bueno, tenemos telas por acá. Están las telas divididas. Vidrios. Ya, ¿qué más? Por acá tenemos en vidrios, tenemos un vidrio normal eh, y otros de colores y demás, ¿no? Vidrios entintados. Qué bueno es, aquí en medio nos va a decir los nombres, ¿no? Podemos ver un poquito más de cómo es el vidrio. Plásticos, piedras, igual un montón de piedras. Ya ustedes, a medida que van necesitando, van descargando y utilizando en los proyectos. Tenemos acá para muros y techos, tenemos todos los materiales que podemos usar. Tenemos metales, vamos a ir asignando y vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos metales, cueros, pisos, madera, materiales exteriores, ¿no? Tierras, qué sé yo, arenas, pastos, eh, piedras. Estos están bastante bien, estas rocas están bastante bien. Y otro que han denominado otros, ¿no? Aquí nosotros tenemos un, un vidrio básico, no sé, eh, tejas, un car paint, pinturas de autos. Entonces, aquí material emisivo. Y esos básicamente son todos. Más que aprendérselos de memoria, lo que tienen que saber es aprender a configurarlos, ¿no? Bueno, vamos a ir asignando por acá. Voy a poner acá un metal. Entonces, vengo a los assets y busco metales, ¿no? Tengo por acá eh, metales. Tengo ya algunos descargados. Voy a colocar este. Selecciono el material y simplemente al ir al editor ya empieza a mostrarme a dónde se va a asignar, ¿no? Está resaltándolo.
el lugar donde se va a colocar. Seguramente adentro está asignado este material, entonces eso ya les dije que tienen que traerlo ustedes bien dividido desde el modelador, ¿no? Como veo acá, el material está demasiado grande. Voy a volver triplanar y al volverlo triplanar voy a decirle que tenga más repeticiones. Dos, tal vez con un 3 o un 5 va a estar bien. Ahí está, con 3, con 5. Me gusta más con 5, perdón, 52 con 5. Se ve un poco más limpio. De todas formas, aquí estamos viendo cuánto está afectando la normal y voy a reducir esto a punto 10 para que sea todavía un poquito más limpio. Listo, ahí me gusta el material. Entonces voy a colocar a esta madera de acá, voy a colocar, no sé, un plástico blanco. Selecciono esto, entonces me voy a plásticos. eh, este de acá y vengo y lo coloco. O igual puedo acá, una vez que he colocado el material, lo selecciono y me salen sus características. Vamos a ver un momento esto. ¿Qué me dice? Que es un material custom que puede ser invisible al ray tracing. O sea que, fíjense, no va a generar sombras, no se va a calcular, ¿no? El material va a estar ahí, pero no va a incidir en el cálculo. Obviamente, en muy pocas ocasiones queremos eso. Entonces, después tenemos una base de color y por acá la textura. Una cosa es la base de color, que en este caso es plomo. Si quisiera hacerlo más blanco, pues lo llevo hacia el blanco. Y otra cosa es el mapa, ¿no? La textura que vamos a colocar acá. Los dos van trabajando en paralelo. Tenemos para colocar un slot para colocar normales, un slot para controlar el brillo especular. Ahí tiene más brillo, menos brillo. Si nosotros hemos movido alguno de estos parámetros, tenemos una rugosidad, si hemos movido alguno de estos parámetros y no sabemos cómo venía por defecto, pues generalmente se puede volver a la posición inicial desde acá. Podemos resetearlo y va a colocar como venía el material por defecto, ¿no? Incluido eh, el color y todo lo que hayan cambiado. Ya, entonces voy a dejarlo así como está, para hacer una prueba de render y pues ver cómo funciona. Por acá voy a cambiar este piso, voy a venir a los assets y en los assets puedo decirle que me busque los concretos. Voy a escribir así nomás con concrete porque no estoy seguro cómo se escribe en inglés. Y ahí me aparecen todos los concretos. Voy a seleccionar este y lo voy a asignar. No se olviden que hay que cambiarlo a triplanar. Y después podemos ir configurando todo esto, ¿no? Está con normales en uno, especulares, con rugosidad. Siempre lo que suelo recomendar es no tocarlo hasta hacer una prueba de render, ¿no? Entonces tenemos todos estos parámetros. Yo veo la escala bastante bien, me gusta así como está, no voy a tocar nada de eso. Voy a buscar otro por acá, un material para la pared. Selecciono acá, le digo, voy a los assets y teníamos por acá uno que decía paredes, ¿no? Nos está todavía descargando. Dice concreto blanco. Voy a quitar estos concretos y voy a ir otra vez a las paredes. Este, eh, esta, esta pared blanca rugosa me gusta. Voy a minimizar esto un poquito para que me deje trabajar y lo voy a aplicar a la pared. Ya no se olviden colocar triplanar, acercarse un poco para ver
el tamaño de la textura. Me gusta cómo está. Lo voy a dejar así. Y simplemente voy a hacer la prueba del render y después veo si le falta configurar algo. En cuanto a los materiales que tiene D5 para trabajar, si yo selecciono alguno de estos, voy a seleccionar este hormigón acá, ya, que me gusta cómo está. Pero me dice que puede ser custom, puede ser un metal, perdón, un material transparente, puede ser agua, puede ser pintura de auto, puede tener desplazamiento, puede ser una tela, puede ser, bueno, puede tener un alfa, ya. Eh, Esto sirve para hacer eh, como decals, ¿no? Para eso sirve esto. Puede ser un material de video, esto para los televisores, y puede ser un material de plantas, ¿no? Un follaje, que eso vendría a este material de acá, y puede ser un material de pasto, que este material de pasto no es este que tenemos acá, sino es un material de un pasto 3D bastante malo, que yo, la verdad, esto tiene que mejorar mucho. En realidad, ya ni hace falta porque este otro material se ve muy bien, ¿no? Entonces tenemos todos estos tipos de materiales en D5 para trabajar. Ya que estamos acá, voy a seleccionar este material y le voy a decir que sea un follaje, ¿no? Tiene cierto color, tiene un subsurface scattering para, para el material. No he hecho pruebas de esto ni uno solo. Voy a copiarlo y acá lo voy a pegar. Ya, bueno, vamos a ver cómo sale así sin tocarlo mucho. Voy a quitarle esto. Después de una prueba voy a ver cómo sale. Voy a bajarle la opacidad al 50%, tal vez a un 75% para no exagerar. Y esto es ir haciendo pruebas de render, ¿no? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Este ladrillo lo voy a cambiar por algún ladrillo de los que vengan. No sé cuál. Si no encuentran el material, simplemente pues lo escriben en inglés. Brick. Y escogen alguno de los que tengan por acá. Yo estaba descargando. Me gusta este. Voy a colocar este. Ahí está. Le voy a decir que sea obviamente triplanar. Mm, Se ha puesto acá con desplazamiento. Yo quiero que sea este custom y que sea triplanar. Ahí está. Vamos acá a la pintura del auto. Selecciono la pintura del auto y puedo venir y cambiarle para decirle que esto sea pintura de auto, Card Paint. Y esto tiene un brillo, bueno, un brillo especular. Es en realidad metálico, ¿ya? Es, bueno, es más o menos metálico, ¿no? No es tan metálico. Y tiene un brillo, una capa de brillo por encima, que también tiene cierta rugosidad, ¿no? Entonces es lo que tienen ustedes que ir configurando, haciendo pruebas. Tal vez le reduciría un poco la rugosidad y un poquito más de brillo y un poco más de valor metálico. Listo, ¿ya? Ahora, bueno, ustedes no saben si están configurando bien o no. Siempre es una buena referencia, pues un poco ver qué hacen los creadores del programa, ¿no? O los que ya, o los que tenemos acá, los materiales que tenemos acá, cómo están configurados.
Yo voy a buscar acá en estos materiales. No se olvide, aquí no me encontraba nada porque estaba buscando ladrillos, ¿no? He borrado los ladrillos y recién me ha encontrado los otros. Voy a buscar Card Paint y lo voy a asignar acá. A ver, este está blanco, quiero uno azul. Eh, Voy a buscar aquí Card, a ver cuáles salen. Este, ¿no? Este es el que quiero. Ahí está. Y ya cuando lo selecciono puedo ver cómo está trabajado el material. Está con estado normal, es con un brillo especular al máximo, con muy poca rugosidad, la metalicidad está a 0.9. Este, esta capita de brillo que tiene este material de Card Paint está al máximo y está sin nada de rugosidad, ¿no? Esto es si le vamos haciendo crecer la rugosidad y esto estaba en cero. Entonces es cuestión de ir haciendo renders y ir configurando mejor los materiales, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a configurar unos materiales de este auto. Esto, eh, bueno, me dice que es cromado, ¿no? Entonces, una recomendación de los creadores del programa es que los materiales que son metálicos, eso se vaya a 1, y los que no son metálicos se vaya directamente a 0. O es 0 o es 1. Bueno, en este caso lo vamos a llevar a 1. El brillo especular lo voy a hacer bastante elevado porque es cromo y voy a bajar la rugosidad casi a nada, ¿no? Una rugosidad muy muy leve. Y para jugar con el color, pues voy a ir subiendo este negro un poco más o un poco menos. Listo. Y puedo ponerle también triplanar. Ahí está. Tenemos configurado eso. Este plástico lo veo bastante bien. Solamente voy a tocar los que no me gustan. Este vidrio es transparente, está todo bien. Lo veo bastante bien configurado. Esta goma que está brillando demasiado. Voy a hacer que tenga una rugosidad más alta y que pues su brillo sea menor. Y esto sea casi casi completamente oscuro. Nada, voy a hacer que sea oscuro del todo. Ya me gusta más como se ve así. Rugoso, rugoso, bien rugoso. Ahí, listo. ¿Qué más? Por acá tenemos metales. Este de acá. Este metal de acá. Voy a subirle la metalicidad un montón. Tal vez lo elimine la textura que no veo que esté bien. Voy a ponerle triplanar a ver qué pasa. No está bien. No está bien puesta la textura. Mm, Voy a ponerle uno acá. Tal vez dos. Tendremos que ir jugando un poco con la posición de la textura. Voy a poner uno. Y no sé si pues aquí lo voy a arreglar y en otro lado va a estar pues fallando. Eso es haciendo pruebas. Más o menos por ahí. Ahí está. Aquí le voy a colocar un color, digamos rojo. Le voy a quitar esa textura. Ahí voy a darle cierto brillo especular y cierta reflexión. Listo. ¿Qué más? Este otro material también es metálico. Perfecto. Ahí me gustó cómo quedó. Simplemente moviéndolo el metálico al 1. Ya, para la distancia en la que está del render, yo creo que ya está. Está bien. ¿No? El ladrillo no me termina de convencer. Tal vez sea bueno cambiarlo. Voy a venir por acá. Voy a buscar ladrillo.
otro ladrillo. Lo tenemos wow. Voy a cambiar por brick al buscar. Como ven, se ve de una forma acá y de otra cuando lo colocamos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está con desplazamiento y todo. Voy a ponerle 5, tal vez con 15. Me voy a ir alejando. 20, 25. Ahí ya me agrada. Me agrada el tamaño, me agrada cómo está. Y la base de color. Voy a buscar, no sé, un café como el que está acá. Ahí está. Y por lo pronto voy a dejarlo así y voy a empezar a sacar renders. Ya tenemos asignados los materiales. Tengo por acá este otro material al que también le voy a colocar. Le voy a decir que va a ser un material de follaje. eh, y así como viene por defecto. Vamos a ver cómo se comporta como viene por defecto, eh, si es que está bien o no. Ahí tengo mi encuadre. El vidrio. El vidrio no lo he revisado, pero supongo que los vidrios, cuando se asignan los vidrios, generalmente están bien. Viene con 1.52, transparencia, está perfecto, ¿no? Entonces sabemos que el índice de refracción es 1.52 del vidrio, eso está perfecto. Acá voy a tocar, tiene especular, voy a subir un poquito el brillo especular a este piso, nada más. Y ya está, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahora. Vamos a hacer un render de prueba para ver los materiales. Voy a lanzar el render en la proporción 16:9, 1920 por 1080, 100 canales y vámonos. Eh, le asigna un número directamente de 5, entonces no le voy a cambiar el nombre. Lo estoy poniendo en mi escritorio para poder eliminarlo nada más. Lo que le está haciendo falta a este render es entorno, ¿no? Es ponerle árboles por acá en el fondo, ponerle árboles en el frente para que se reflejen como acá. Eh, y la verdad que poco más. Tal vez ponerle un auto por aquí, qué sé yo. Rellenar, darle vida, ¿no? Pero eso ya es cuestión de composición y de colocar árboles. Vamos a hacerlo rápido para, para ver el resultado del render. Ahí está, si le digo Open Folder, lo abre donde está ubicado, le doy doble clic, ahí está el render. Entonces este es otro render que hice en D5. Esos son fotos de mis hijos, nada que ver acá, ¿no? Este es el que tenemos ahora. La pintura del auto está bien, no me desagrada. Tal vez lo voy a hacer un poquito más pequeños los ladrillos y se ve bien, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, es eso, darle vida. Ahora sería darle vida al render, ¿no? Por acá, no sé si me parece invertida la normal. Parece que estuviera mal el piso, pero no, solo da esa sensación. Después por acá las plantas, a ver, eh, se ve bien. Esto habría que trabajarlo bien haciendo pruebas de cómo le da el sol en este tipo de hojas un poco más gruesas, ¿no? Para ver cómo está la translucencia de este material. Pero es básicamente eso. Si nosotros quisiéramos algún material eh, que tenemos descargado,
es simplemente ir y asignarlo, ¿no? Asignar el material. Vamos a hacer una escena eh, de la sala interior de esta salita. Para eso me voy a situar. Y cuando nosotros queremos hacer una escena interior, muchas veces estamos empezando a ya ver la sala completamente. ¿Y qué sucede? Bueno, el muro se nos atraviesa. Estamos ya, quiero ver un poco más de esta sala y ahí está el muro. Para eso, D5 Render ha creado algo bastante sencillo. Voy a corregir por acá la cámara. En perspectiva de 2 puntos. Y tenemos esto de recorte cercano. Si se fijan, estoy recortando el mobiliario. ¿Ya? Entonces, yo puedo ir retrocediendo. Y si me sale algo que no quiero, si me sale algo como un muro, lo que va a hacer de 5 es irlo cortando. Ahí ya me parece que ya me está saliendo el sillón que tengo por ahí antes que el muro. El muro lo está cortando, ¿no? Tengo que ir a corregir este sillón que, bueno, en realidad está pegado al muro, se está entrando. Tendré que recorrerlo más adelante. Pero es simplemente cambiando este parámetro que yo puedo decidir a qué distancia se va a cortar. ¿Ya? Ahí está la puerta y yo puedo ir cortando y teniendo un mejor encuadre del espacio que quiero mostrar, ¿no? En este caso no me importa mucho, voy a bajar esto a 65 y me voy a ir acá al costado. Voy a quitarle este recorte cercano porque me molesta, tal vez muy leve. Y voy a hacer más o menos un encuadre así. Ya, quiero que sea protagonista todo esto. Ya saben, para sacar la regla de tercios tenemos esto de acá. Por ahí. Tal vez voy a hacer que esta línea coincida con esto y poco más, la verdad. Ahí. Voy a corregir un poquito las verticales, si es que las he arruinado. Ahí está. Y nuevo encuadre. Listo. Ahora voy a reacomodar mi sol. Quiero que básicamente el sol venga de este otro lado. Un poco así. Más o menos así, me parece bien. No quiero que entre tanto por esta ventana, sino más por esta puerta que tengo acá. Tal vez un poquito más a mediodía. Ahí está. Y antes de hacer cualquier cambio, antes de cambiar algún material, lo que siempre hago es un render de prueba, ¿no? Para no cambiar materiales que ya estén funcionando bien, voy a hacer un render de prueba. Esta vez no voy a esperar, voy a parar la grabación y volvemos con el render este hecho. Otra vez voy a actualizar mi imagen ya con esta posición de sol. eh, por acá, 16:9. Y tenemos 1920 por 1080. Al final es en esta resolución en la que generalmente saco todos los renders. Voy a renderizar. Ahí está. Y volvemos cuando se termine el render. Bueno, ahí ya terminó el render. Vamos a ver los resultados. Tengo por acá el resultado. Como ven, es un render muy bueno ya. De por sí, de por sí ya está bastante bien.
Pero aquí ya puedo identificar yo los materiales que no me están gustando como están saliendo, ¿no? Este muro, por ejemplo, no me gusta cómo está. El material del Iron Man hay que trabajarlo. Tal vez este material también lo cambiaría. Este me gusta cómo está. Otro, este de las cortinas y la taza, ¿no? Esos son los materiales a los que le prestaría un poco de atención. Y todos los demás, bueno, aquí hay algo raro en este material, lo voy a revisar. En esta madera, porque aquí está con un color y aquí está con otro. Después, después no, después me agrada todo. Bueno, la pantalla del televisor está bastante mate, no, tampoco me gusta. Pero vamos a ver aquí el tema de video, ¿no? Este blanco tal vez podríamos darle algo de textura. Vamos a ver trabajando un poco estos materiales. ¿Ya? Entonces, lo primero, ya, entonces, asumiendo que no tengo un material o tengo un material que quiero utilizar que me he descargado, voy a seleccionar por acá. Puedo quitarle este display para que no me moleste. Tengo acá este material que viene con su color, con su, con su textura. Y aquí mismo voy a ir reemplazando yo este material que me he descargado. Ya, si alguien me pide en los comentarios, pues lo voy a subir. Lo voy a compartir el enlace. Está para descargarse por ahí en una página que se llama 3D Assets, creo, si no me equivoco. Ya, entonces de acá voy a ir arrastrando, voy a ver si es que se puede este difuso arrastrarlo acá directamente. Creo que no me reconoce así, creo que tendría que buscarlo. Voy a darle acá y voy a tener que buscar el material. Entonces vengo aquí a materiales, que dije que era 3D Asset, ¿no? ¿Dónde estamos? 3D Asset y era este cluster, este. Voy a abrir, ahí está. Tiene este material, tiene sus normales, es tan simple como cargarlo. En el specular, tiene su specular. En el roughness vamos a colocar este mismo specular acá. Ahí y acá lo que suelo hacer es invertirlo. Y ya está. Aquí me dirá si estoy en lo correcto o no. Después tengo la ambient occlusion. Voy a colocarlo. Y voy a activar un poquito de eso. Tal vez un punto 5 a lo mucho. Ya está. Este especular puedo llevarlo más o menos. No, la verdad es que ya no afecta tanto lo que desplacemos acá. Voy a subirlo. Y esto voy a bajarlo un poco. Ya está. Voy a seleccionar este material. Creo que esta televisión tenía algo raro, si mal no recuerdo. Eh, que todo el televisor estaba con un solo material. Ya. Pero asumiendo que quiero colocar aquí un video, ¿ya? Lo que hay que colocar es venir aquí y decirle video, ¿ya? Y aquí en el video nos dice que vayamos a buscar por acá un video. Y tengo por aquí, bueno, varios retazos de películas que he ido dividiendo, porque te da un límite, ¿no? Te dice nada más cuánto cuánto puedes colocar. Y por ahora no sale nada. Una vez que vaya subiendo la intensidad, va a ir el video, recién se va a asignar, ¿no? Tenemos que como que prender la tele, pero si no recuerdo mal, esto está asignado a todo el televisor, si es que no estoy. ¿Ves? Está hasta la parte de atrás, está asignado, está mal dividido el material del televisor. Por acá. Sí, bueno. Pero para que dé el video es solamente eso. Entonces, vamos a venir por ahí. Volvemos a nuestro encuadre. Las cortinas.
Las cortinas deberíamos trabajarlo con este cloud. Ahí tiene cierta translucencia. Voy a hacer unas pruebas así. Esta taza, rápidamente la taza voy a eh, darle un poco más de brillo especular y un poco menos de rugosidad. Lo mismo con este Iron Man. Voy a hacer que brille un poquito más y un poco menos rugoso. Al final es plástico, ¿no? Listo. Aquí veo algo raro. Hay como dos materiales. Con I absorben parámetros, con O inyectan parámetros. Ahí está. Ya lo he corregido. A este material le voy a dar un poquito más de brillo. Ahí está. Vamos a lanzar el render. Y al terminar comparamos los resultados. 1920. Render y vuelvo. Ok, ya terminado. Entonces vamos a ver esto. No está. Voy a ir a mi escritorio. Y ahí está, ¿no? Este es el resultado con algunas correcciones. Eh, y así hay que ir trabajando los materiales. Vamos a, vamos a seguir haciendo eso. Por hoy eh, vamos a quedar acá y nos vemos en el siguiente video.